Sido más impulsor del proyecto BRAIN. Ahora le vamos a preguntar por el proyecto BRAIN en los Estados Unidos, y su trabajo ha realmente transformado la manera como comprendemos esta caja negra que tenemos todos adentro, que es un poco misteriosa para nosotros. Su contribución ha ido mucho más allá de la ciencia, porque también es un impulsor de los neuroderechos. También le preguntaremos un poco más adelante. Y hoy quisiéramos hablar sobre su primer libro de divulgación científica. No es su primera publicación, por supuesto, pero sí el primero de divulgación científica, que se llama El cerebro, el teatro del mundo. Y es una combinación maravillosa, una explicación muy pedagógica de cómo funciona nuestro sistema nervioso, pero también cómo esto mezcla, cómo se mezcla, cómo entendemos al ser humano, cómo ha cambiado esa percepción del ser humano, esos cambios que ha habido en la visión de cómo funcionamos, pero también de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, dónde está nuestra herencia por el cerebro humano. ¿Cómo es esa historia? ¿Usted por qué termina aquí? Pues por un libro. Estoy feliz de estar aquí en un festival donde todos ustedes compran libros, leen libros, ¿no? Adoran los libros con pasión. Así empecé yo también, ¿no? Mi madre me regaló un libro cuando cumplí 14 años. Era un libro que se llamaba Cazadores de microbios, de Paul de Cruyff, ¿no? Que es una historia un poco novelesca, pero auténtica, de las biografías de los grandes científicos del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que descubrieron que las enfermedades bacterianas se originaban por microbios, ¿no? Y cómo esta gente, estudiando, haciendo sus investigaciones sin apoyo, en los sótanos de los laboratorios, mirando al microscopio, descubrieron cosas que ayudaron a millones de personas en la humanidad, ¿no? Hasta entonces no se sabía que las enfermedades microbianas de dónde venían, y la gente se intentaba curarlas poniéndose un gorro o yendo a tomar el aire, y estas personas por fin dieron en una clave, ¿no? Entonces eso me llevó al alma. Yo quiero hacer esto con mi vida, quiero una visión un poco romántica, y pues yo quiero pasarme la vida en un sótano mirando por el microscopio, descubriendo los secretos de la naturaleza para ayudar a las personas, a los pacientes. Y seguido de este libro, mi padre, unos años más tarde, me regaló también en mi cumpleaños otro libro, que es la autobiografía de Ramón y Cajal, que fue el investigador español, el padre de la neurociencia, ¿no? Que hace 100 años, esencialmente en un trabajo heroico también en el sótano de su laboratorio, trabajando a solas, ¿no? Pues puso las bases científicas del estudio del cerebro. Y claro, en ese libro, en su autobiografía, de una manera completamente llana, sin arrogancia, con toda la humildad del mundo, escribe para las futuras generaciones, para gente como nosotros, que no habíamos nacido todavía, ¿no? Y nos da consejos de cómo, qué tenéis que hacer para dedicaros a la investigación científica. Y con estos dos libros ya hasta hoy he tenido los guardarraíles de mi vida. Ya sé exactamente lo que quiero hacer con mi vida desde entonces hasta hoy, y estoy en eso, ¿no? Me encendió estos dos libros una pasión que me cambió la vida. Del cuerpo humano. ¿Por qué creo que, a pesar de tantas décadas de investigación y tantos sótanos y tantos científicos dedicados al funcionamiento del cerebro, conocemos aún tan poco de cómo funciona? Sí. Bueno, quería comentarles que el cerebro es una cosa importantísima. O sea, no es un órgano más del cuerpo, como puede ser el riñón, o el bazo, o el corazón, los pulmones. No. Este es el órgano que genera la mente humana. Todas las actividades mentales y cognitivas de los seres humanos, ¿no? Desde nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras memorias, las emociones, ¿no? Las decisiones, el comportamiento que tienes, ¿no? La identidad, ¿no? La personalidad, incluso el subconsciente, lo que llevas dentro pero no sabes que lo llevas dentro. Todo esto no sale así del aire, sale de la interacción entre aproximadamente 100.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, ¿no? Y estas neuronas están conectadas entre sí en una red tan gigantesca
que se estima que el cerebro de una persona normal tiene 3 veces más conexiones que todo el internet de la Tierra. O sea, vamos andando por la calle con 3 internets en la cabeza. Entonces, imagínense ustedes lo complicado que es esto, ¿no? Y no es sorprendente que ha sido la última frontera de la medicina. Los últimos 300, 400 años, los médicos hemos ido sistemáticamente entendiendo todos los órganos del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque para curar las enfermedades, primero tienes que entender el problema, igual que con estos bacteriólogos, ¿no? Entonces, los médicos, los cardiólogos, antes de que te puedan ayudar, tienen que entender cómo funciona el corazón, ¿no? Entonces, la última frontera es el cerebro. El cerebro todavía no entendemos muy bien cómo funciona, porque es una red complejísima, ¿no? Llevamos 100 años, un neurobiólogo desde los tiempos de Cajal hasta hoy, trabajando codo con codo en una red que se extiende por el espacio, por todo el mundo, y por el tiempo, como le decía, gente que ya se ha muerto, con los que estamos vivos, con los que no han nacido todavía, estamos todos trabajando juntos para solucionar este problema, porque sabemos que cuando entendamos cómo funciona el cerebro, vamos a entender por fin la mente humana. ¿Qué es un ser humano? Entendernos a nosotros mismos por dentro. Yo creo que es el culmen del humanismo, ¿no? El humanismo, la pregunta fundamental es ¿qué es un ser humano?, ¿no? Cuando tú lees un libro de Tolstoy, por ejemplo, Ana Karenina, y te atrapa. ¿Por qué? Porque está describiendo la esencia de la humanidad, la esencia de un ser humano. Pues imagínense responder esa pregunta por dentro, científicamente. No, esto es un ser humano. Así funciona la mente humana. De ahí surge, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un momento transformador en la humanidad, ¿no? Entendernos por fin por dentro, lo comparo al nuevo renacimiento, pero por supuesto inmediatamente esa información la ponemos en manos de los médicos para que ataquen de raíz a todas las enfermedades cerebrales, que seguro que no tengo que... Un poco mejor, vamos a tener algo así como un genoma del cerebro, como sucedió con el ADN, que logramos entender su estructura y entender cómo influir en esa estructura. Ese es el objetivo del proyecto Brain. Sí, eso es un mapa del cerebro. En vez de tener el mapa del genoma, tener el mapa de las neuronas con las conexiones. Y esto es imprescindible para entender cómo funciona. Primero tienes que ver, imagínense ustedes una máquina, tienes que verla por dentro y luego poder hacer hipótesis. Sí, esta rueda gira por aquí. Entonces, con este mapa podremos, no será automático, en el momento que conseguimos mapear el cerebro, entenderlo, pero es un paso necesario, ¿no? Y esto es precisamente la idea que le trasladamos al presidente Barack Obama en el año 2011, cuando le propusimos lanzar un proyecto a gran escala, a 15 años, de investigación para desarrollar técnicas para mapear el cerebro y para poder cambiar el cerebro, porque necesitamos las dos cosas, ¿no? Técnicas para ver lo que hay dentro y técnicas para cambiarlo, porque si queremos ayudar, por ejemplo, a un esquizofrénico, tendremos que primero mapear qué problema tiene y después, ahí te vamos a arreglar esto de aquí, ¿no? Entonces, el presidente Obama, la cazó al vuelo y dijo, este va a ser el gran proyecto de mi administración para la ciencia y vamos a hacer una cosa histórica, ¿no? Él dice, estuvimos mucho tiempo reunidos con el equipo de ciencia del presidente Obama y decía, tenemos que hacer algo suficientemente gordo para que nos recuerden desde el futuro, decir, esta es la generación que descubrió el cerebro, que mapeó el cerebro. Igual que miramos hacia el pasado y decimos, estos fueron los que mandaron un hombre a la luna, ¿no? Entonces eso fue el desafío del presidente Obama, que vamos a invertir en tecnología para mapear y cambiar los circuitos cerebrales, ¿no? Porque será la llave para poder entendernos a nosotros mismos, entender la mente humana, y la llave para ayudar a los pacientes, ¿no?
que la Casa Blanca les contestara en 4 horas. Mandaron un proyecto y a las 4 horas tuvieron respuesta. Cuéntenos un poco cómo sucedió eso. Sí, pues esto es una historia preciosa. Saben, Estados Unidos no está ahora mismo en las mejores horas, pero es un gran país. Y le cuento, en una casa de campo en Inglaterra nos reúnen a 25 científicos de 4 fundaciones para discutir por qué no entendemos cómo funciona el cerebro, cuál es el problema. Dicen, señores, llevan ustedes 100 años y no, aquí no hay resultados, ¿no? Entonces cada uno dijo pues lo que propuso, y cuando me tocó hablar a mí dijo, es un problema de técnicas, de tecnología. Es un sistema tan complejo y lo estamos estudiando con técnicas que estudian el cerebro de neurona a neurona, ¿no? Con electrodos que registran la actividad de una neurona en un animal o en una persona, y después lo comparan con otro registro de otra neurona en otro animal o en otra persona. Y yo les dije, así no vamos a ninguna parte, porque el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y necesitamos técnicas para verlo todo a la vez, ¿no? Yo di el ejemplo de cuando miras una pantalla de televisión, ¿no? Imagínense ustedes intentar ver una película en la televisión si solo pueden ver un píxel, ¿no? Pues por mucho tiempo que estén viendo ese píxel, aunque estén toda su vida, nunca se enterarán de lo que ocurre. Porque lo que ocurre es que hay varios píxeles que cambian a la vez y tienen correlaciones en el tiempo, en el espacio, en el color, y de repente, sí, pues yo qué sé, hay una persona en la imagen, y ahí es cuando te das cuenta lo que es el significado de la película. Entonces hemos estado intentando entender el cerebro hasta hace poco, pues mirándolo píxel a píxel. Entonces no es un ejercicio fútil. Yo diría que hemos perdido el tiempo, hemos averiguado muchas cosas, pero no lo importante. Entonces esa fue la idea que propuse. Necesitamos ver todos los píxeles, registrar la actividad de todas las neuronas, mapear todo el cerebro, porque así alguien por fin podrá ver la pantalla de televisión y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues como siempre pasa, en el momento que dije yo esto, muchos de mis compañeros se tiraron al cuello y dijeron, es imposible, Rafa, no vas a conseguir hacer esto, es físicamente imposible, y si pudieras hacerlo costaría muchísimo dinero, y si encontrases el dinero habría tantos datos que no sabrías lo que hacer con ello, ¿no? La persona que tenía yo al lado era un genetista de Harvard, George Church, que además era una persona muy grande, como un grandullón, y se puso de pie, se dio la vuelta y dijo, todo esto que le estáis diciendo a Juste, a Rafa, es las mismas críticas que nos hicieron cuando empezamos el proyecto del genoma humano, que era imposible, que era demasiado caro y que había que haber demasiados datos. ¿Y saben qué? Estaban equivocadas. Fue posible, lo hicimos antes de tiempo, revolucionamos la medicina y la biología. Entonces siguió la batalla dialéctica, pero en vez de achantarme, el tener a alguien como George Church con la experiencia del genoma humano, dándome un espaldarazo, dice, ¿sabes qué? Vamos a escribirle una carta a la Casa Blanca. Entonces esa misma noche escribimos un borrador de lo que fue el proyecto de Brain, de 3 o 4 páginas. Vamos a hacer un proyecto para desarrollar tecnología para registrar todos los píxeles del cerebro, mirar la actividad de todas las neuronas. Y se nos juntaron 3 o 4 personas más que estaban de los 25, pues 4 o 5 pensamos igual, y todos juntos escribimos un borrador, y esto que cuentas tú, Silvi, se lo mandamos pues a las 2 semanas a la Casa Blanca un viernes, y el mismo a las 4 horas ya nos mandaban preguntas, lo habían leído, les interesaba muchísimo, oye, en esto que decís, ¿cómo lo haríais? Y empezó una relación con la Casa Blanca donde fuimos 6 veces en periodo de 1 año y medio, y cada vez que íbamos allí, bueno, la primera vez fuimos 2 personas, después 5, después 15, después 50, después 200, cada vez más.
necesitáis de aquí, necesitáis cosas de acá, queremos más detalle, queremos presupuestos, queremos no sé qué, ¿no? Entonces, durante 1 año y medio, pues me tocaba ir ahí a la Casa Blanca, no a reunirme con Obama, sino con el Ministerio de Ciencia, que son los que llevan estas cosas, ¿no? Y de repente, ya no nos llaman. Digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Nos han dejado caer, ¿no? Porque sabíamos que estaban mirando a otros proyectos, como mandar una persona a Marte, los coches eléctricos, energías renovables, y pues bueno, no les ha gustado esto del cerebro. Y de repente, viendo la televisión con mi mujer y las niñas, el discurso del Estado de la Nación en el año 13, en febrero, pues estamos oyendo al presidente Obama hablando al Congreso de Estados Unidos, y en mitad del discurso empieza a hablar de un gran proyecto para mapear el cerebro, ¿no? Y pero no, pues esto es increíble. Bueno, increíble, pero también un poco avergonzado, porque de repente empieza a citar lo que yo había escrito con mis propias manos, y lo sé porque me había equivocado en un número y yo no me había equivocado. Me podían haber avisado para que le retoque el discurso al presidente, ¿no? Entonces ya inmediatamente supimos que nos había comprado el proyecto, le cambió el nombre, porque siendo el presidente de Estados Unidos le puedes cambiar el nombre de las cosas como parece. Entonces él le cambió el nombre y ahí lanzó el proyecto que lo llamó el proyecto BRAIN, que es un nombre mejor que habíamos propuesto nosotros, y cogió la antorcha y ahí nos retiramos nosotros para no estorbar, ¿no? Esto ya está en las manos de los profesionales, y eso fue el gran proyecto de BRAIN, que se la máquina de predicción, sí. Que construye nuestra percepción de la realidad, que es un teatro realmente en donde nosotros combinamos un montón de intenciones, un montón de estímulos, y damos un sentido, convertimos esto en nuestra realidad y nos permite mirar hacia adelante, que el ser humano mira hacia adelante no como un animal que puede pensar en comer esta tarde o tomar refugio para la noche, sino mucho más allá. ¿Quiere explicarnos un poquito cómo funciona este teatro del mundo y por qué es tan importante esta capacidad de predicción de nuestro cerebro? Sí. Bueno, pues como les contaba, pues llevamos los neurobiólogos 100 años dándole y neurona a neurona y no sin avanzar, ¿no? Entonces, la idea que llevaba la gente desde hace 100 años es que el cerebro es una máquina, igual que las máquinas que fabricamos nosotros, y que funciona en un proceso de input-output, ¿no? Haces algo y la máquina te responde algo, ¿no? Igual, le das una tecla a la computadora y se escribe una letra en la pantalla, ¿no? Bueno, el problema es que ya desde hace 100 años se sabía que el cerebro está siempre encendido. O sea, incluso cuando no estás haciendo nada, el cerebro no lo tienes apagado, está continuamente encendido. Y eso no encaja. Es una máquina que está siempre encendida, pero no, ¿qué hace esta máquina? Entonces ahí la teoría que has mencionado, Sylvie, es una nueva punto de vista que explica por qué está siempre encendido el cerebro. Entonces la idea es que el cerebro es una máquina de predicción del futuro. Es lo que llamo el teatro del mundo. Como notan por mi acento, soy español, y uno de los grandes dramaturgos, Calderón de la Barca, escribió obras con la idea de que la vida es sueño y que el mundo es un teatro, ¿no? Y es un teatro mental, que lo tenemos aquí. Y es un poco la misma idea, ¿no? De que para predecir lo que va a ocurrir en el futuro, tenemos un modelo mental del mundo. Y ese modelo lo estamos siempre dando vueltas para imaginarnos qué va a ocurrir en los próximos segundos, en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos miles de años. Estamos preocupados por cambio climático, estamos siempre dando vueltas para ver el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin del día somos animales, gobernados por la evolución. Y lo único que quiere la evolución es que hagamos dos cosas: que sobrevivamos y que nos reproduzcamos. Eso es todo. El objetivo de nuestra vida es sobrevivir y reproducirse.
nosotros y de todos los animales, ¿no? ¿Y cómo puedes hacerlo mejor? Tienes que hacerlo compitiendo la sobrevivencia de los mejores, ¿no? Porque va a subir uno y los demás no llegan, ¿no? Entonces tienes que ser inteligente, tienes que aventurar lo que va a ocurrir y acertar, ¿no? Una definición de inteligencia es una persona inteligente es las que ve venir las cosas antes de que ocurran, ¿no? Entonces yo creo que es la máquina que genera la inteligencia, es una máquina de predecir el futuro, y esto lo hacemos con un teatro mental, donde estamos siempre manipulando el mundo, pero en vez de manipularlo con las manos, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir a este tiesto si lo pongo en el borde? Pues lo puedo intentar y darme cuenta que se va a caer, pero lo puedo pensar y hago una manipulación mental y no lo hago. Dices, no, pues lo pongo y se va a caer, con lo cual me ahorro y hago otra cosa, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, esa puede ser la función esencial del cerebro. Y desde ese punto de vista se explica por qué siempre está encendido, porque está siempre dando vueltas. Entonces, volviendo un poco y acabando la respuesta a tu pregunta, una consecuencia de esta teoría es que el mundo en el que vivimos en realidad es un mundo creado por nuestro cerebro, no es el mundo real. O sea, esta botella de agua que tengo enfrente a mí me parece real, pero está generada por mi cerebro, ¿no? Y esto es una teoría que se llama el idealismo, que ya la habían propuesto los filósofos, empezando por Platón, pero sobre todo el filósofo alemán Kant, que dijo: señores, para explicar por qué la mente humana coincide con el exterior, la manera más lógica de explicarlo no es que la mente humana refleje el exterior, ¿no? Sino es al revés. El exterior refleja la mente humana. Y lo que no tengamos aquí no existe, no lo vemos. Y esa es un poco la conclusión sorprendente, ¿no? Porque les parece a ustedes que viven en un mundo real y que pisan la tierra y está ahí, el suelo está ahí, pero lo que les quiero decir es que todo esto está generado internamente. Y es un modelo tan bueno del mundo, tan exacto, que lo confundimos con la realidad exterior, ¿no? Y de vez en cuando algún neurobiólogo travieso, o un psicólogo, o un filósofo, tira un poco de la manta y dice: oye, que esto no encaja, aquí hay un problema. Y gente muy sofisticada como Kant ya se dieron cuenta que esto no es así, esto tiene que ser todo generado internamente, ¿no? En una realidad, que son los sueños, que no encaja con el exterior. La máquina del cerebro está generando estos sueños por razones que todavía humildemente no sabemos por qué soñamos. Quizás que está ajustando el modelo del mundo. Entonces la idea es que este modelo del mundo, cuando estamos soñando, está desconectado de la realidad. Cuando estamos durmiendo, tenemos los sentidos apagados, los ojos cerrados, el cerebro está desconectado del exterior. Entonces el modelo del mundo está como corriendo solo. Te despiertas, abres los ojos, te conectas al exterior con los sentidos y ese modelo del mundo, ¡clas!, de repente encaja con la realidad. Y utilizamos los sentidos para que no se desboque, a no ser que haya una experiencia un poco rara como las manos fantasmas, cosas de estas, pero como les digo, durante los sueños ustedes están desconectados de la realidad con el cerebro funcionando. Entonces la idea es que el cerebro está siempre haciendo lo mismo, está siempre soñando. Por eso ese homenaje a Calderón de la Barca, la vida es sueño, ¿no? Estamos siempre soñando. Cuando estamos despiertos, estos sueños se encajan en el exterior, porque si no, desde el punto de vista evolutivo seríamos un desastre, ¿no? Si no tenemos este modelo del mundo ajustado perfectamente a lo que está ocurriendo, viene un león y te come y ya está, ¿no? Si no lo ajustas, tienes que detectar precisamente lo que viene en peligro, ¿no? Pero en cambio durante la noche estamos durmiendo y lo tenemos como flotando desconectado, y por eso son los sueños tan raros, porque no encajan con la realidad, ¿no? Sí. Es un nombre que parece muy complicado, pero es muy simple. Son métodos, técnicas, herramientas, dispositivos para hacer dos cosas: para mapear la actividad cerebral o para cambiarla.
lo mismo que le propusimos a Obama. Necesitamos técnicas para ver lo que hay dentro y poderlo cambiar, ¿no? Y estas técnicas, estos dispositivos pueden ser electrónicos, como chips, que los pueden meter dentro del cerebro o tenerlos por fuera, ¿no? Pueden ser ópticos, pueden ser magnéticos, acústicos, de nanociencia, de todo tipo. De hecho, el proyecto Obama es como una carrera de caballos donde dio dinero para todos los métodos a ver quién llega el primero a la meta, a desarrollar técnicas de todo tipo. Pero al final del día lo único que hacen es medir la actividad cerebral o cambiarla. Y la razón que es tan importante, pues hay, de hecho es lo que le escribimos a Obama, que lo leyó en el Parlamento, 3 razones. Científico humanista para entender la mente humana, médica para ayudar a los pacientes y la tercera razón, económica. Y esta es la razón que utilizó para convencer a los congresistas de Estados Unidos, porque dijo, si invertimos en una tecnología nueva, abrimos un campo futuro para la economía. Y este es el campo que se llama la neurotecnología, que es un campo que está empezando a despegar, creciendo a un 30% por año, y ya hemos estimado que el año pasado ya había una inversión de 6.000 millones de dólares en neurotecnología, y esto va creciendo. Entonces esto va a ser igual que la biotecnología, una cosa parecida. Se desarrollaron técnicas para secuenciar el genoma humano, y con estas técnicas de genómica se abrió un campo nuevo para la ciencia, para la medicina y la economía, y eso, pues eso, el famoso número que escribí mal, multiplicó por cada dólar que invirtió Estados Unidos en el genoma humano, recuperó la economía norteamericana $124 15 años más tarde. Entonces la idea con neurotecnología es algo parecido, es una inversión crítica que puede dar un gran retorno económico, pero esa no es la razón que hacemos nosotros neurotecnología. Yo soy, como les he dicho a ustedes, pues uno loco de los microscopios y de los científicos que miran en el sótano cómo funcionan las neuronas para ayudar a la humanidad, ¿no? Mis pensamientos, algunos que prácticamente ni yo conozco, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa información? Bueno, yo quería mandar un mensaje de tranquilidad y precisamente el mensaje contrario al que pueden recibir ustedes en los periódicos, en las series de televisión, en las películas de ciencia ficción, que son mensajes alarmistas, sensacionalistas, ¿no? Donde se hace hincapié en lo negativo, ¿no? Esta tecnología va a ser fantástica, ¿no? Les pongo un ejemplo concreto, ¿no? Seguro que muchos de ustedes conocen a alguien que tenga Alzheimer o demencia. La abuelita, la madre, pues yo lo vivo muy de cerca, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que estas personas no pueden hablar. Llega un momento que pierden el lenguaje, no te puedes comunicar con ellas, y pierden las memorias, ¿no? Entonces, y eso es una cosa terrible, porque tienes una persona que tú quieres y ves cómo se va desintegrando mes tras mes, año tras año delante de ti, ¿no? Pues con estas neurotecnologías, ¿saben qué? Si podemos desmapear la actividad cerebral y descifrarla, gente que tenga Alzheimer se podrán comunicar, aunque pierdan el lenguaje, les podremos descodificar el lenguaje directamente del cerebro, les podemos comunicar con ellos, ¿no? Y si tenemos tecnología que te permiten cambiar la actividad cerebral, reforzarla, podremos reforzarles las memorias, ¿no? De manera que para evitar que se desintegren, mantenerlas, hombre, no intactas, pero cuanto más posible, ¿no? Entonces, sería una solución fantástica para un problema, vamos, global, de primer orden clínico, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de los beneficios de esta tecnología. Tenemos la obligación de desarrollar neurotecnología porque estos pacientes los tenemos en casa y nos miran a los ojos y dicen, ayúdame, ¿no? Y los médicos tenemos la obligación, el juramento hipocrático, de ayudar a las personas, ¿no? Entonces, ahora, estas mismas tecnologías que pueden descodificar lo que quiere decir tu madre
y reforzar la memoria se pueden utilizar en una persona normal. Por ejemplo, un prisionero de guerra. Pues vamos a ver qué es lo que está pensando, vamos a descodificar. Y puedes cambiar, vamos a intentar reprogramarle la actividad cerebral a una persona para que sea más parecida a lo que queremos. Entonces, evidentemente, como siempre ha ocurrido, las tecnologías son neutras, se pueden utilizar para una cosa o para la otra, pero lo que tenemos que hacer desde el comienzo, desde la salida del box, como dicen, es asegurarnos que haya guardarraíles para que estas tecnologías se utilicen para bien, ¿no? Y ahí es donde viene la cuestión de los neuroderechos, ¿no? Queremos proteger a fondo en la protección de la actividad cerebral de las personas como un derecho humano básico. Esto es lo que llaman los neuroderechos. Y doy un mensaje de optimismo. Hay ahora mismo 4 sitios en el mundo, 2 de ellos en Latinoamérica, donde la actividad cerebral está protegida legalmente como un derecho humano básico. La República de Chile fue los pioneros hace 3 años, hicieron una enmienda al artículo 19 de la Constitución chilena y fue aprobada por unanimidad por el Senado de la República, por la Cámara y firmada por el presidente del antiguo, entonces presidente Piñera, ¿no? Lo mismo ocurrió en el estado de Río Grande del Sur, en Brasil, donde otra enmienda constitucional, la Constitución del Estado, protege la actividad cerebral de las personas y la información procedente de ella como un derecho humano básico. Y el año que ha acabado, en Estados Unidos hemos conseguido de que en 2 estados muy importantes, Colorado y sobre todo California, se aprueben también por unanimidad, ¿no? Leyes, la ley de datos de Colorado y la ley de neuroderechos de California, que protejan los datos cerebrales de la ciudadanía para que no puedan ser descodificados sin el consentimiento de los ciudadanos. Por lo cual es una situación, hombre, no diría que está completamente controlada, pero estamos trabajando muy fuerte en ello, y poco a poco yo creo que podemos imaginarnos de tener los grandes beneficios de estas neurotecnologías, científicos, médicos, económicos, sin pagar el precio de los potenciales abusos de la utilización de esta tecnología por ciertos grupos o ciertas personas en detrimento de los derechos humanos, ¿no? Describe usted también, si tuviéramos que reproducir algo así en una máquina, no habría energía en el universo para echar a andar esta máquina. ¿Existe una posibilidad de un computador orgánico? Sí, es una cosa sorprendente. O sea, les he comentado antes que tenemos 3 internets en la cabeza, ¿no? Y esto lo mantenemos encendido 24 horas con un poco de agua y una arepa, ¿no? Y con eso ya tiramos 3 internet. Entonces, imagínense la inteligencia artificial, las grandes compañías tecnológicas que tienen unos gastos energéticos brutales, o sea, pero se está hablando que se van a necesitar centrales nucleares para arrancar el coste energético de cada uno de estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, es una cosa de locos. Y aquí la naturaleza es como nos está echando una burla y dice, mira, yo tengo 3 internet con un poco con la potencia de una bombilla de 40 vatios, que es una bombilla más floja que puedes comprar, ¿no? Entonces, el desafío para los científicos es primero la curiosidad. ¿Cómo puede hacer esto la naturaleza? ¿Cómo puede gastar tanto poco energía en mantener una red tan gigantesca, ¿no? Y ahí es cuando es una teoría que no está demostrada, ¿no? Todo esto que estoy comentando son teorías, tienen que también pensar que los científicos solo podemos hablar rigurosamente de las cosas que están completamente demostradas. Este libro es un libro de ensayo como una hipótesis, no es algo ya establecido. Pero la teoría es que el cerebro es una computadora orgánica, que a diferencia de las computadoras digitales que funcionan con mucho gasto energético porque tienen chips electrónicos que tienen que ser
los transistores tienen que ser cargados y descargados continuamente y ahí se pierde muchísima energía, por eso hay ventiladores en las computadoras para que no se calienten y de vez en cuando se te calienta el teléfono móvil de utilizarlo porque estás perdiendo mucha energía. Lo que hace la naturaleza es una cosa muchísimo más inteligente, que es la computadora la ha fabricado con los elementos que tenemos en el cerebro. O sea, cada uno de estos elementos, cada neurona, cada parte de la neurona, cada molécula, en realidad está computando. Sería una idea como, imagínense ustedes que cada átomo de un iPhone fuera una computadora. Entonces, al extender el trabajo de computar a toda la materia que tenemos en el cerebro, posiblemente es por lo que sea tan eficiente, ¿no? Porque es como computan, como casi al respirar ya estás computando, ya simplemente con que esté la estructura del cerebro más o menos organizada, ya está computando, ¿no? Entonces no tiene un coste energético adicional y por eso posiblemente sea tan barato energéticamente el tenerlo encendido, ¿no? Cognitivo. Sí, si no es suficientemente sorprendente y maravilloso esto que le estoy contando, de que tenemos 3 internet que funcionan con una arepa, ¿no? Imagínense otro desafío impresionante, es que este sistema nervioso, esos 3 internet, se arman solos. O sea, desde que nace un niño, desde antes, desde el embrión, desde el óvulo fertilizado, la propia naturaleza te monta todo esto sin instrucciones. No es que haya un arquitecto y digo, ahora esta neurona la pones aquí, esto lo conectas por acá. No, eso se autogenera dentro de las cosas. Es increíble, ¿no? ¿Cómo puede? Imagínense que se autogeneren 3 internet así en 9 meses, pero es imposible, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes desafíos de la biología, de la neurociencia, entender cómo se desarrolla el cerebro, cómo podemos acabar las personas con un cerebro tan fantástico que empieza de nada, ¿no? Entonces hay una teoría, que esto ya está más o menos demostrado, es que cuando nace un niño, cuando nace una persona, un ser humano, tiene muchas más conexiones durante la infancia, hasta que llega la pubertad. Durante ese periodo, y lo saben ustedes con la experiencia de ver crecer a los niños, pues lo absorben todo, lo aprenden todo, ¿no? Aprenden a hablar, aprenden a andar, aprenden a ver. Son como una esponja, ¿no? de una red que absorbe todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero luego llega la pubertad y lo que ocurre en el cerebro es que se pierden más de la mitad de las conexiones. Es como una podadora. Ya hay en un jardín exuberante, vamos a cortar la mitad de lo que hay, ¿no? Y una vez que ocurre eso es lo que se llama el periodo crítico. El periodo crítico lo descubrió precisamente mi director de tesis, el profesor Thorsten Bison, y descubrió que durante la infancia hay un periodo crítico durante el cual el cerebro es muy sensible a la influencia exterior, pero cuando se acaba el periodo crítico ya es muchísimo más difícil aprender. Aprendemos, pero ya es otra historia, ¿no? Lo típico, por ejemplo, que seguro que saben, no tienen su experiencia personal, lo difícil que es aprender un idioma a partir después de la pubertad, a partir de los 12, 14 años, muchísimo más difícil que si lo aprendes a los 8 años, ¿no? Aprendes un idioma a los 8 años, lo hablas como una persona nativa, ¿no? Pero si lo aprendes después, siempre tendrás un acento, ¿no? Siempre te falta algo. Entonces, esto tiene que ver con que hay una gran poda de las conexiones cerebrales y el cerebro como se queda ya cristalizado para el resto de tu vida. O sea, podemos aprender, pero no es mucho menos comparado con lo que hacíamos de niños. Y esto es uno de los grandes misterios, ¿no? ¿Por qué la naturaleza nos poda el cerebro y nos cristaliza? Se han hecho hipótesis que así la naturaleza lo que está haciendo durante la infancia es ajustando nuestro cerebro al mundo en el que vivimos, al ambiente en el que nos
desarrollamos nuestra vida, y una vez que esté ya como dándole los últimos toques, una vez que ya está ajustado, a correr, ya a sobrevivir y a reproducirse. Ese es el objetivo. Cuanto antes mejor, ¿no? Antes de que te mueras. Entonces, después... Bueno, os he dicho lo importante que es el cerebro, ¿no? Que genera toda la mente humana. Bueno, pues piensen ustedes que los seres humanos nos definimos a nosotros mismos por nuestra mente. Somos los animales mentales por excelencia. ¿Qué es un ser humano? Pues la mente humana. Eso es. Entonces, todo lo que hacemos en la vida está determinado por el cerebro. Desde venir aquí para oír una conferencia, hasta manejar el coche, hasta el trabajo diario, preparar la comida, todo eso sale del cerebro. Entonces, si podemos entender cómo funciona, imagínense las consecuencias que va a tener esto para la humanidad, para la sociedad. Podremos entender por qué hacemos todo. ¿Por qué hacemos las cosas mal y por qué las hacemos bien? Podremos corregir lo que hagamos mal. Les pongo un ejemplo, la agresión. Yo no soy politólogo, ¿no? Ni filósofo, yo soy científico, pero como científico pues me horripila, me da vergüenza que la especie humana en el siglo XXI podemos mandar un hombre a la luna y la misma gente que manda un hombre a la luna se matan en guerras fratricidas millones de personas en todo el mundo, y aquí en este país lo saben con mucho dolor, ¿no? Pero vamos a ver, no tiene sentido. ¿Por qué nos matamos unos a otros, ¿no? ¿Por qué tenemos esa agresividad, ¿no? Los feminicidios, ¿no? O sea, atacar a las mujeres. Pero, ¿no? ¿Por qué? No tiene sentido ninguno. ¿Qué tipo de especies somos, ¿no? Imagínense entender, les digo esto como un ejemplo, imagínense que entendamos cómo surge la agresión del cerebro y podamos hacer algo por prevenirlo. Imagínense las consecuencias que puede tener esto en la humanidad, ¿no? Imagínense, o sea, yo como médico estoy orgulloso que hemos acabado con ciertas enfermedades infecciosas, pero no hemos podido acabar con las guerras. Es muchísimo peor, por eso lo hacemos nosotros. No es que venga un bicho, un microbio y nos coma, ¿no? Nosotros mismos nos matamos, ¿no? Imagínense si se puede acabar con las guerras. Imagínense las desigualdades humanas, el dolor humano, ¿no? Que lo vivimos continuamente. Viniendo aquí desde el hotel, pues nos cruzamos en la calle un pobre chico que tenía posiblemente alucinaciones y que estaba como dando gritos y parando el tráfico. Digo, qué pena, qué rabia que no podemos hacer nada por estas personas, ¿no? Entonces, si podemos entender el cerebro, podremos hacer una sociedad, yo creo, mejor, ¿no? Más justa, ¿no? Más feliz, evitando las lacras de la humanidad que hemos heredado de generaciones pasadas, ¿no? Incluso haciendo cosas mejor. Pues les pongo otro ejemplo, la educación, ¿no? ¿Cómo educamos a los niños? Coges a un niño, le metes en una clase 15 años de su vida para educarle. Pues, hombre, así me educaré también, pero igual hay manera mejor de hacer las cosas, ¿no? Igual los pobres niños pues no tenían que estar 15 años encerrados en una clase. Igual hay una manera más inteligente, y eso, si entendemos cómo el cerebro aprende, igual podemos desarrollar una manera nueva de educar a las personas, ¿no? Podemos, no sé, son ejemplos. El último ejemplo, los criminales, las cárceles, ¿no? Los tenemos en todo el mundo. Si hay alguien que hace algo que no nos gusta, a la cárcel, encerrado, o en algunos países incluso les matan, ¿no? Que están en una salvajada. ¿Cómo vamos a matar a una persona, por favor, ¿no? Pues imagínense que podamos entender por qué estos criminales hacen lo que hacen, y en vez de mandarles a una cárcel, le mandamos a un hospital como un enfermo. Tienes un problema, igual tienes la fiebre alta, te la curamos. Tienes un problema por esta parte de cerebro, tiene esta actividad desbocada y cometes un crimen, pues mira, esto si quieres o si la sociedad decide, te lo arreglamos perfectamente y te mandamos a casa curado, ¿no? Imagínense que en una situación futura en la cual
podamos un poco mejorar nuestra especie, ¿no? Dejar detrás a estos problemas atávicos, ¿no? A estas lacras que estamos acostumbrados a verlas todos los días y no nos sorprenden, pero si te retiras desde fuera lo miras y dices, pero bueno, qué salvajes que somos, ¿no? Qué poco humanos. Y por eso digo, podemos llegar a un nuevo humanismo, ¿no? A hacer una sociedad más humana. Porque es como todo en la vida, ¿no? Estamos intentando construir una casa donde los cimientos de la casa son la tecnología, ¿no? Encima del primer piso va a ser, con esta tecnología de abajo, vamos a entender cómo funciona el cerebro. El segundo piso es, con esta tecnología y este entendimiento del cerebro, entenderemos las enfermedades. Y cuando pongas el tejado, la bandera, las conquistaremos. Antes o después conquistaremos las enfermedades cerebrales, no sé cuándo. Y no sé si la amnesia del cuerpo calloso va a ser la primera o no, pero que sepa usted que vamos a por todas. Muchas gracias.